¿Qué propones? Un rey. Propongo un rey. Y cualquiera que lo apoye y establezca se convertirá en gobernante del pueblo. Tú mereces gobernar esta tierra. Debemos derribar este gobierno y destruir la iglesia. Hacedme vuestro rey, y yo os haré gobernantes. ¡Un rey! 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 No prestéis atención a Elamán y sus hermanos. Debemos reclamar el poder que nos corresponde por derecho. ¿Cómo pueden apoyar esta disensión, a pesar del cuidado con que Elamán vela por la iglesia? ¡Os mienten! Tratan de controlarlos. ¿Por qué buscan establecer un rey? Un rey puede protegernos de los lamanitas. Creemos las palabras de Amaliquía. ¡Apoyadme y establecedme como vuestro rey! Y os haré gobernantes del pueblo. ¿Qué has oído? Amaliquía trata de ser rey y destruir la iglesia de Dios. Y destruir el fundamento de libertad que Dios nos ha concedido. Muchos en la iglesia creen sus palabras y han disentido de la iglesia. Cuán rápido se olvidan del Señor su Dios los hijos de los hombres. Vemos la gran maldad que un hombre sumamente inicuo hace que ocurra. No podemos permitirle destruir la iglesia de Dios y destruir el fundamento de libertad que Dios nos ha concedido, o la bendición que Dios ha enviado sobre la faz de la tierra por el bien de los justos. Un rey injusto amenazará nuestra paz. Un rey injusto no nos quitará nuestras libertades. Nuestro estandarte de la libertad. En memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Señor, ruego que las bendiciones de libertad descansen sobre mis hermanos, mientras permanezca un grupo de cristianos para poseer la tierra. Son creyentes verdaderos en Cristo y gozosamente toman sobre sí el nombre de Cristo. Ruego que sea favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Amén. Vivimos en una tierra escogida y la tierra de libertad. Ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados y destruidos, sino hasta que lo provoquemos por nuestras propias transgresiones. Todos aquellos que quieran preservar este estandarte, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga.
Saludos nuevamente, hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos a su clase semanal. Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana estaremos estudiando Alma desde el capítulo 43 hasta el capítulo 52. Y esto corresponde a la semana desde el día 12 al día 18 de agosto, con el título Manteneos firmes en la fe de Cristo. Hemos estado aprendiendo sobre lo que Alma le enseñó a sus hijos, especialmente a Coriantón, su hijo que debía arrepentirse, y cómo Alma le enseñó la doctrina que debía seguir para que en base al conocimiento o poner en práctica esta doctrina, él pudiera generar en sí ese deseo de cambiar, ese deseo de arrepentirse, para poder ser digno nuevamente de regresar al campo misionero. Bueno, pues ahora vamos a ver en el capítulo 45, Alma habla nuevamente con Elamán. Recordamos que Elamán fue el primero de los hijos con quien Alma habló en Alma capítulo 36 y en el capítulo 37. Y Elamán tenía una responsabilidad entre los hijos de Alma, que era la de cuidar los anales, continuar escribiendo la historia del pueblo, tanto los relatos de índole espiritual, pero también lo que eran las guerras y los asuntos que ocurrían entre el pueblo, que él entendiera que fuera de importancia para nosotros hoy en día, ya que somos nosotros los lectores de toda esta historia que ellos con tanto amor pudieron escribir. Pues en el capítulo 45, Alma tiene otra conversación con su hijo Elamán y vuelve a testificarle acerca de Jesucristo, le habla acerca del futuro, de las cosas que el Señor le manifestó a Alma con respecto al futuro de la nación, cómo el pueblo de los nefitas iban a sufrir por motivo de abandonar la fe, y un tiempo en el cual tendrían bendiciones o paz por motivo de que se arrepentirían de sus pecados. Me gusta en el versículo 2 de Alma 45, dice: y sucedió que en el año 19 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que Alma fue a su hijo Elamán y le dijo: ¿crees las palabras que te hablé concerniente a esos anales que se han llevado? Y Elamán le dijo: sí, yo creo. Y agregó Alma: ¿crees en Jesucristo que ha de venir? Y él le dijo: sí, creo todas las palabras que tú has hablado. Parece como una entrevista a donde él tenía que reafirmarle a su padre si realmente él estaba dispuesto a obedecer los mandamientos, si realmente él creía en las cosas que se le habían predicado. Es como parecido a lo que se nos preguntan cuando se nos va a extender un llamamiento o cuando se nos va a extender la recomendación para el templo. Son preguntas muy puntuales que el líder que nos está entrevistando no debe darla por sentado diciendo: bueno, este hermano yo lo conozco, es un hermano que me parece que siempre ha llevado la vida perfecta, por eso no le voy a hacer esas preguntas. En realidad están allí para que podamos utilizarlas. Me refiero en este caso a las preguntas de la recomendación para el templo. Pero también cuando se extienden llamamientos, es importante que los hermanos puedan contestar cuando se les pregunten si ellos creen en Jesucristo, si creen que esta es su iglesia verdadera, si piensan realmente que el Señor dirige su iglesia a través de profetas. Y cuando se extiende el llamamiento, también una invitación para que la persona diga si está dispuesto a aceptar el llamamiento. Pues esto es como ya cuando Alma le da el llamamiento definitivo a Elamán. En el versículo 6, ¿guardarás mis mandamientos? Y él le dijo: sí, guardaré tus mandamientos con todo mi corazón. Y entonces le dijo Alma: bendito eres y el Señor te hará prosperar en esta tierra. Muy bonito esto. Ya no es solamente el padre hablando con el hijo, ya es un profeta extendiéndole, si se quiere, el llamamiento de manera oficial a su sucesor. Y le enseñó las últimas cosas con respecto a lo que pasaría con el pueblo
En el versículo 15, y sucedió que después que Alma hubo dicho estas cosas a Elamán, lo bendijo y a sus otros hijos también. Asimismo bendijo la tierra por el bien de los justos. Y declaró, así dice el Señor Dios, maldita será la tierra, sí, esta tierra para la destrucción de toda nación, tribu, lengua y pueblo que obra inicuamente cuando haya llegado al colmo. Y así como he dicho, acontecerá porque esta es la maldición y la bendición de Dios sobre la tierra, porque el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Este versículo también se repite en otras partes de las Escrituras, como Doctrinas y Convenios, sección 1, versículo 31, que el Señor no tolera el pecado. Ama al pecador, pero nunca tolera el pecado. Y entonces, miren, luego de que Él bendice a sus hijos y bendice a la tierra por motivo de los justos, también bendijo a la iglesia. En el versículo 17 dice, y cuando Alma hubo dicho esas palabras, bendijo a la iglesia, sí, a todos aquellos que permaneciesen firmes en la fe desde ese tiempo en adelante. Eso fue lo último que se supo de Alma, porque salió de Saraenla como si fuera en dirección a la tierra de Melec y nunca más se volvió a saber de él. Y de su muerte y de su entierro, nada se sabe. Esto sí sabemos, que fue un hombre justo y se afirmó en la iglesia que fue arrebatado por el Espíritu o sepultado por la mano del Señor, así como lo fue Moisés. Recuerden que Moisés tuvo también una muerte, si se quiere decir muerte, similar, a donde no se supo más de él y se decía que fue realmente arrebatado por el Señor y el Señor lo ha recibido para sí en el Espíritu. Entonces dice, por eso que nada sabemos acerca de su muerte ni de su entierro. Debe ser algo muy interesante, bueno, si se quiere doloroso para la familia y para los hermanos de la iglesia, ver que su profeta sencillamente desapareció y que no se sabe a dónde está, si le ocurrió algo por allí y puede estar sufriendo alguna necesidad o algún dolor o enfermedad, pero aún así ellos sintieron realmente que el Señor estaba con Alma y que donde quiera que Alma estuviera, estaba en la mano del Señor. Pues ahí, con esto termina la historia de Alma y de ahora en adelante entonces veremos cómo Elamán comienza a llevar el registro de la historia del pueblo y también cómo él comienza a magnificar su llamamiento como el profeta, representante del Señor sobre la tierra. Pues dice en el versículo 21 que habían guerras entre los lamanitas. Siempre los lamanitas estaban buscando razón para pelear con los nefitas y habían algunas disensiones entre el pueblo. Entonces, otra vez aquí ahora Elamán entendió que era necesario volver a predicar. Ya esto se había visto con Alma. Alma lo había hecho en Alma capítulo 4. Entendía que a medida que el pueblo se iba debilitando en su fe, a medida que venían los problemas, a medida que venían las guerras y contenciones, disensiones y apostasía entre los miembros, entonces Alma entendía que solamente a través de con la fuerza de un testimonio puro era la única manera como se podía cambiar los corazones. Porque poniendo a prueba la virtud de la palabra, él decía que tenía mayor efecto que ninguna otra cosa sobre el pueblo. Entonces Elamán creía en esto, porque en realidad era el Espíritu Santo que se lo había manifestado a Alma, el mismo Espíritu que se lo estaba manifestando a Elamán, que solamente la predicación de la palabra podía cambiar los corazones. Pues así, por motivo de la iniquidad que ya estaba surgiendo entre el pueblo, entonces dice que se hizo necesario, en el versículo 21, que se declarara entre ellos la palabra de Dios, sí, y que se estableciera una reglamentación en toda la iglesia. Por tanto, Elamán y sus hermanos salieron para establecer la iglesia de nuevo en toda la tierra, sí, en toda ciudad, por toda la tierra que poseía el pueblo de Nefi. Y acaeció que nombraron sacerdotes y maestros por toda la tierra en todas las iglesias. Y sucedió que después que Elamán y sus hermanos hubieron nombrado sacerdotes y maestros en la iglesia, surgió una disensión entre ellos y no quisieron hacer caso de las palabras de Elamán y sus hermanos, sino que se volvieron orgullosos
envaneciéndose su corazón por motivo de sus enormes riquezas. Por tanto, se hicieron ricos a sus propios ojos y no quisieron hacer caso de las palabras de ellos para andar rectamente ante Dios. A partir del capítulo 46 comienzan los relatos de las guerras, si se quiere, como más cruentas y crueles que hay en el libro de Mormón. Algunas personas se preguntan por qué razón peleaban tanto y por qué razón Mormón incluyó estos relatos de guerras en este libro de escrituras. ¿Qué podemos realmente aprender de esas guerras? ¿Habrá algún principio que el Señor quiere que pongamos en práctica en nuestras vidas por la enseñanza o por los relatos que tenemos de las guerras entre los nefitas y lamanitas? Podríamos decir que, algunas personas, y yo en algún momento también cuando era más jovencito, pequé de esto, que quería leer estas historias muy rápido, porque en realidad como que no eran tan espirituales, pero sí con el tiempo fui aprendiendo de muchas cosas, muchos héroes, como Moroni, por ejemplo, como Elamán, los 2000 guerreros jóvenes de Elamán, y otros capitanes que se pusieron o generales que dirigieron el ejército nefita en algunos momentos. Las estrategias que llevaron a cabo estos hombres y cómo estos hombres, aún en medio de las dificultades que supone la guerra, con toda la incomodidad que eso tiene, buscaban a Dios y entendían que solamente con la ayuda divina podían ganar las guerras. Y es como si ellos fueran el lado que seguían a Dios. Y se puede, si se quiere, comparar con nuestra propia lucha que tenemos contra el enemigo, a donde nosotros podemos contar con la ayuda divina para vencer al enemigo de Dios cada vez que quiera venir con un plan diferente para destruirnos. Si al estudiar con respecto a las guerras entre los nefitas y lamanitas, nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas, nos daremos cuenta de que muchos de los elementos y estrategias que se utilizaron, también podemos utilizarla hoy en día para defendernos. Pero también muchas de las estrategias que utilizó cualquiera de los generales del ejército lamanita para hacer daño, para matar, también Satanás la utiliza hoy en día para hacernos daños y también para querer quitar de nosotros ese sentido de que somos hijos de Dios y de que podemos realmente volver a vivir con Dios en un estado de interminable felicidad. Pues hay varios héroes. Ahora aquí en el capítulo 46 vamos a hablar acerca de uno de ellos muy importante, que es Moroni. Ahora, estamos hablando aquí del capitán Moroni. No es el Moroni que está al final del libro de Mormón, que era hijo de Mormón, sino ese es otro. Pero antes de esto, surgió entre el pueblo una gran rebelión. Una rebelión dirigida por un hombre llamado Amaliquía. Este hombre ambicionaba ser rey, pero quería ser rey a toda costa. Recordarán que ellos tuvieron, su último rey fue el rey Mosía. Y el rey Mosía sabía todos los sufrimientos por los que un pueblo tenía que pasar a causa de un rey. Que si un rey resultaba ser inicuo, entonces tenía la capacidad de llevar el pueblo entero hasta la destrucción. Y que quitar a un rey inicuo era algo demasiado difícil y que se llevaba a cabo a través de mucha efusión de sangre. Pues por esto el rey Mosía no quería que ellos continuaran teniendo reyes. Incluso sus hijos tenían derecho a ser reyes. Ellos renunciaron a ese derecho porque desearon mejor ir a la misión, ir a predicar el evangelio entre los lamanitas. Y el rey dijo, mejor vamos a escoger jueces. Ya por eso tenemos el Alma como primer juez superior. Y se designaron jueces que estaban bajo la responsabilidad o la dirección del juez superior. Pues este Amaliquía ya vino enseñándole al pueblo que era mejor que tuvieran reyes. Y él mismo se propuso para ser rey. Dice en el versículo 4 de Alma 46, y Amaliquía ambicionaba ser rey, y los que estaban irritados también querían que él fuera su rey. Y esto eran en su mayoría los jueces menores del país y codiciaban el poder. Y este Amaliquías tenía un gran poder para persuadir. E incluso le decía que si lo apoyaban y lo ponían como su rey, él los pondría por gobernantes sobre el pueblo. Algo
similar a lo que ocurre hoy en día. Los líderes políticos, los candidatos a puestos muy importantes como presidentes, hacen promesas a sus seguidores y buscan la manera de convencer y van de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, llevando un discurso de esperanza lleno de promesa con respecto al futuro. Y muchas personas no solamente piensan en el porvenir del país, sino más bien en el beneficio propio que van a tener si este candidato llega a ser el presidente. O en este caso, los jueces menores estaban pendientes de lo bien que le iba a ir si ganaba Maliquía. Entonces, así dice el versículo 6, él los arrastró a las disensiones, a pesar de las predicaciones de Elamán y sus hermanos, a pesar del atento cuidado con que ellos atendían la iglesia. Incluso muchos miembros, según dice el versículo 7, creyeron en las palabras lisonjeras de Amaliquía. Entonces, por motivo de creer en este político, en este hombre versado en la palabra que los convenció, hasta abandonaron la iglesia. Y así andaban los asuntos de la iglesia, dice en el versículo 7, que los asuntos de la iglesia estaban inestables y peligrosos. Y entonces nos damos cuenta aquí lo rápido que se olvidan del Señor. A veces somos bendecidos ampliamente por el Señor, pero es muy fácil que olvidemos. El versículo 8 dice, así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor su Dios los hijos de los hombres, cuán prestos son para cometer iniquidad y de dejarse llevar por el maligno. Sí, también vemos la gran maldad que un hombre sumamente inicuo hace que ocurra entre los hijos de los hombres. Si vemos que por ser un hombre de sutiles artimañas y un hombre de muchas palabras lisonjeras, Amaliquía incitó el corazón de mucha gente a obrar inicuamente. Sí, a tratar de destruir la iglesia de Dios y destruir el fundamento de libertad que Dios le había concedido. Entonces este hombre había crecido mucho, era muy popular, había convencido hasta los miembros de la iglesia, a muchos de ellos, que creyeran en sus palabras. Y ya no estaban hablando de proteger la libertad, sino de destruir su libertad teniendo un rey, poniendo a este hombre que no era un hombre de Dios, un hombre inicuo, a que fuera él que dirigiera el pueblo. Pues había un hombre muy importante que ahora surge, que se llama Moroni. Era el comandante en jefe de los ejércitos de los nefitas. Desde que él supo eso, se enojó con Amaliquía. Y veremos más adelante todas las situaciones que se van a generar entre Moroni y Amaliquía. Pues Moroni tomó una decisión. Este era un hombre espiritual, este era un hombre, un líder, un hombre que entendía que hay que seguir a Dios en todo, no importa si es en el trabajo, no importa si es en el ejército. Dice que sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Como no había publicidad, como no había redes sociales, como no había televisión, como no había medios de comunicación, Moroni quería que este mensaje le llegara a todo el pueblo. Y dice que se ajustó su casco y su peto y sus escudos, se ciñó los lomos con su armadura y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada y la llamó el estandarte de la libertad. Y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de la libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Entonces Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos. Y cuando derramó su alma a Dios, entonces él mismo declaró que esta tierra era una tierra escogida y una tierra de libertad. Dice que mientras hayan personas que crean en Cristo, el Señor no va a permitir que nadie destruya esta tierra. Pues él no solamente hizo este estandarte para él, ni para los que estaban cerca de él, sino que se aseguró de que todo el mundo en el pueblo viera el estandarte, pero no solamente que lo vieran, sino que también hicieran convenio como él hizo, de que iban a defender la libertad de su pueblo, a defender su religión, a defender su familia. Pues dice el versículo 19, y cuando Moroni hubo dicho esas palabras, fue entre el pueblo, haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa, para que todos vieran.
y vieron lo que decía, lo que estaba escrito en su túnica. Y él clamó a una voz diciendo: He aquí todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión para que el Señor Dios los bendiga. Pues cuando él hizo eso, el pueblo vino y también hicieron convenios con el Señor. Hicieron convenio de que iban a obedecer sus mandamientos y el Señor a cambio le iba a dar la libertad, le iba a proteger. El versículo 22 dice: y este fue el convenio que hicieron, y arrojaron sus vestidos a los pies de Moroni, diciendo: hacemos convenio con nuestro Dios de que seremos destruidos como lo fueron nuestros hermanos en la tierra del norte si llegamos a caer en transgresión. Sí, Él puede arrojarnos a los pies de nuestros enemigos, así como hemos arrojado nuestros vestidos a tus pies para ser hollados si caemos en transgresión. Pues este estandarte de la libertad anduvo por todo el pueblo y todo el mundo tuvo que hacer convenio de que le iban a seguir. Y el que no hizo convenio tuvo problemas, porque era un enemigo de la libertad, era un enemigo del país, era un enemigo de Dios. Amalequía, que es entonces el archienemigo del momento, cuando vio que estaba creciendo esta causa y el grupo que estaba siguiendo a Moroni, o el pueblo, era mucho mayor que el que le seguía a él, entonces Amalequía se fue a buscar el apoyo de los lamanitas. Pero Moroni, dándose cuenta de esto, lo persiguió y logró alcanzarlo. Y cuando lo alcanzó y le ganó en una batalla, los obligó a que también aceptaran la causa de la libertad, del estandarte de la libertad, y ahí fue que el que no estuvo dispuesto a hacerlo, pues entonces fue ejecutado. Y dice el versículo 35, aconteció que a todo amalequiaíta que se negaba a hacer pacto de sostener la causa de la libertad a fin de preservar un gobierno libre, él hizo que fuese ejecutado. Y muy pocos hubo que rechazaron el pacto de libertad. Y sucedió también que hizo que se enarbolara el estandarte de la libertad sobre todas las torres que se hallaban en todas las tierras que poseían los nefitas. Y así Moroni plantó el estandarte de la libertad entre los nefitas. Fue como una bandera. Vamos a hacer varias banderas y vamos a donde quiera que haya un asta, vamos entonces a poner en alto nuestra bandera, recordándole al pueblo constantemente, todo el día, a toda hora, la causa de la libertad y por qué razón ellos luchaban. Miren, aquí yo tengo algunas escrituras para entender la razón por la cual los nefitas peleaban y la razón por la cual los lamanitas peleaban. En Alma 43, versículo 8, aquí está hablando de un líder lamanita llamado Seraína. Dice: pues he aquí sus intenciones era incitar a la ira a los lamanitas contra los nefitas. E hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos y también para subyugar a los nefitas sometiéndolos al cautiverio. En el versículo 29 de ese mismo capítulo. Y como Moroni conocía la intención de los lamanitas, que era destruir a sus hermanos o dominarlos y llevarlos al cautiverio a fin de establecer un reino para sí mismo en toda la tierra. Fíjense cuáles son los objetivos: dominar, subyugar, llevar al cautiverio. Con respecto a la razón por la cual los nefitas luchaban, entonces vamos a ver en el versículo 9 del capítulo 43. Y ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras y sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de las manos de sus enemigos, y también preservar sus derechos y sus privilegios, sí, también su libertad, para poder adorar a Dios según sus deseos. También en el versículo 45 dice: no obstante, inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por monarquía ni poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos y todo cuanto poseían.
sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. En el capítulo 44, del 3 al 4, también dice, mas ya veis que el Señor está con nosotros y veis que os ha entregado en nuestras manos. Y ahora quisiera que entendieseis que esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Y ya veis que no podéis destruir esta nuestra fe. Veis ahora que esta es la verdadera fe de Dios. Si veis que Dios nos sostendrá y guardará y preservará mientras le seamos fieles a Él, a nuestra fe y a nuestra religión. Y nunca permitirá el Señor que seamos destruidos a no ser que caigamos en la transgresión y neguemos nuestra fe. Son parte de las razones por las cuales los nefitas peleaban. Ellos no eran los que ofendían, ellos no eran los que buscaban la guerra con los lamanitas, sino más bien ellos lo que hacían era que se defendían y defendían su familia, defendían su fe, su libertad y su religión. Bien, entonces, vamos a ver la diferencia de liderazgo que hay entre este Moroni y el liderazgo de este otro capitán, lamanita, llamado Saraenla. Moroni era un hombre sumamente especial, un hombre con un temple espiritual ejemplar, similar al de los hijos de Alma. Dice en el capítulo 48, versículo 17, con respecto a cómo se definía realmente a Moroni. Dice, si en verdad os digo que todos los hombres hubieran sido y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Si el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Ese era el tipo de hombre que era Moroni. Moroni había preparado su pueblo para la guerra. Lo había preparado para que se defendieran, para que tuviesen cubiertas las partes vulnerables de su cuerpo. Mas, sin embargo, Seraenna, el capitán de los ejércitos lamanitas, no se había preocupado por la seguridad de ellos. Es una diferencia que hay entre el líder espiritual, el líder de Dios, y el líder que es contrario a la cosa de Dios. Porque Moroni estaba preocupado por la protección, por el éxito de las personas que estaban bajo su responsabilidad. Mas, sin embargo, Seraenna no le interesaba mucho esto. Y aun cuando quería ganar la guerra, no tomaba en cuenta esos elementos tan importantes como es la protección que debemos tener. Nadie puede ganar una guerra sin protegerse. Usted no puede ganar una guerra espiritual contra Satanás si no se protege, si no toma esos elementos que menciona Pablo en el libro de Efesios, que son los elementos protectores, como el escudo de la fe, la espada del espíritu, el yelmo de la salvación, que cubren cada una de las partes más vulnerables del cuerpo. Por eso el ejército romano tenía realmente la armadura y su protección era grande porque buscaban cada uno de los puntos que podían ser vulnerables y los cubrían. Así también nosotros podemos revisar cuáles son los puntos vulnerables que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para protegerlo, para fortalecerlo, para que cuando el enemigo quiera atacarnos por ese punto débil o vulnerable, que lo encuentre fortalecido. A partir del capítulo 47, vuelve el relato hacia lo que es Amaliquía. Amaliquía dice en el versículo 1, dice, volvemos ahora en nuestros anales a Amaliquía y a los que huyeron con él al desierto, pues aquí él había tomado a los que lo habían seguido y se fue a la tierra de Nefi entre los lamanitas, e incitó a los lamanitas a la ira contra el pueblo de Nefi, a grado de que el rey de los lamanitas pidió una proclamación por toda su tierra, entre todo su pueblo, de que se juntasen otra vez para ir a la lucha contra los nefitas. Esta Amaliquía tenía un poder de convencimiento, tenía un don de la palabra, que la utilizó para convencer incluso al rey de los lamanitas para que ese pueblo lamanita que tenía poco tiempo que había regresado a su ejército de luchar contra los nefitas y perder, que otra vez volvieran a luchar, pero de nuevo para seguir cumpliendo con los deseos de un hombre, en este caso de Amaliquía. Y este Amaliquía tenía un plan, que el plan de él era adueñarse de toda la tierra a través de las estrategias, a través de la traición y a través incluso hasta del asesinato.
pues se mandó una proclamación entre los lamanitas diciendo que tenían que volver a luchar. Pues hubieron algunos que no quisieron ir a la guerra. Y ahí Amaliquía convenció al rey de que lo dejara dirigir un ejército para subyugar y obligar a los lamanitas que no querían ir a la guerra a que fueran a la guerra. Pues ahí el rey entonces comete el primer error, el rey de los lamanitas, y le da poder y autoridad a Amaliquía sobre un grupo. Pues él ideó en su corazón, dice el versículo 4, un plan para destronar al rey de los lamanitas. Él quería destronar al rey de los lamanitas y luego ir a luchar contra los nefitas y también ser rey de los nefitas. Dice que él era un hombre muy hábil para lo malo. Hay personas que tienen una habilidad increíble para hacer cosas malas, para hacer cálculos de maldad, de cómo van a hacer esto, cómo van a hacer aquello. Y en este caso Amaliquía era uno de ellos. Dice que eso era lo que él más deseaba. O sea, él quería eso, quería tener mando, quería tener autoridad. Pues entonces él diseñó un plan y en el plan él fue y engañó a este grupo de disidentes que se encontraba en el cerro llamado Onida. Ellos habían huido. Pues ellos y cuando descubrieron que se acercaba el ejército dirigido por Amaliquía, se fueron hacia allá. Y escogieron a un hombre para que él fuera su dirigente, o sea, para que fuera su líder. Y este hombre se llamaba Leonti. Amaliquía no quería luchar contra ellos. Él ahora quería destruir a Leonti para él convertirse en el líder de ambos lados del ejército. Tanto el ejército que él tenía, más el ejército o el grupo de personas que habían huido para no luchar a favor del rey. Pues dice, él hizo que su ejército plantara su tienda en el valle que se encontraba cerca del monte Antipas. Y entonces cuando llegó la noche, porque recuerden que en el monte Antipas arriba era que estaba Leonti con su gente. Y le manda a decir a Amaliquía, baja al pie de la montaña para que hablemos. Pues Leonti cuando recibe el mensaje, él no se atrevió a bajar al pie de la montaña, porque es que si él bajaba, era vulnerable, porque iba a estar entonces posiblemente él solo o él con sus guardaespaldas a la merced de Amaliquía con ese ejército grande. Entonces dijo que no. Pues entonces Amaliquía otra vez le mandó a decir, ven para que hablemos. Que muchas veces nos pasa que Satanás sabe que hay lugares donde somos más vulnerables. Tenemos que estar altos espiritualmente. Tan pronto uno baja sus normas, baja sus estándares y uno deja como que Satanás tenga espacio y comenzamos a cogerle pena al monstruo de la maldad. Y dejamos un poquito, aunque sea un poquito, eso no es nada. Hoy está bien si no voy a la iglesia hoy, yo siempre voy todos los domingos, un domingo que yo no vaya no es nada. Está bien si no pago diezmo en esta quincena, el Señor sabe mis necesidades. Está bien si yo ahora hago esto o aquello. Y es como que estamos bajando de un nivel espiritual alto y seguimos dándonos permiso para seguir bajando y bajando hasta un punto donde somos vulnerables y el enemigo puede hacernos daño. Pues esto pasó con Leonti. Leonti estaba en un lugar alto. Lo llaman, le invitan 2 veces su enemigo, alguien que sabe que le va a hacer daño. Así como usted y a mí nos invita el enemigo que nos bajemos, que bajemos el nivel en el que estamos. Pero podemos decir que no. Pues Leonti le dijo que no la primera, le dijo que no la segunda. Pero la tercera siguió a Amaliquía, este hombre con tanta habilidad para convencer. Dice que en versículo 12, aconteció que cuando vio que no podía conseguir que Leonti bajara de la montaña, Amaliquía ascendió al monte casi hasta el campo de Leonti y envió por cuarta vez su comunicación a Leonti pidiéndole que bajara y que llevara a sus guardias consigo. Pues entonces, en el versículo 13 dice, sucedió que cuando Leonti hubo descendido con sus guardias hasta donde estaba Amaliquía, este le propuso que bajara con su ejército durante la noche y cercara sus campamentos a aquellos sobre quienes el rey le había mandado y que los entregaría en manos de Leonti, si éste lo nombraba a él, Amaliquía, jefe segundo de todo el ejército. Pues entonces Leonti sí creyó en estas mentiras de Amaliquía, que él iba a convertirse en el jefe del ejército completo, Amaliquía el segundo, sin saber que Amaliquía tenía todo un plan para destruirlo y para asesinarlo. Y así lo hizo. Se dio el plan
y Leonte llegó a ser por poco tiempo el jefe del ejército, y Amaliquía comenzó a envenenarlo poco a poco, hasta que lo mató. Dice en versículo 18, y sucedió que Amaliquía hizo que sus siervos administrase veneno a Leonte, poco a poco hasta que murió. Entonces ya, como él era el segundo, quedó él entonces como jefe de todo el ejército de las manitas. Y siguió haciendo más cosas. Incluso llegó a matar hasta el rey de los lamanitas. Utilizó una estrategia. Dice en el versículo 20 que cuando él fue con todo el ejército ante el rey entonces salió a recibirlo y estaba contento porque, bueno, suponía que Amaliquía había obedecido sus órdenes, dice el versículo 21, y que había reunido a tan grande ejército para ir a la batalla contra los nefitas. Mas he aquí, al salir el rey a recibirlo, Amaliquía hizo que sus siervos salieran a encontrar al rey, y fueron y se postraron delante del rey como para reverenciarlo, a causa de su grandeza. Y cuando el rey extendió su mano para levantarlo, como se acostumbraba en aquella época, en señal de paz, entonces uno de ellos apuñaló al rey en el corazón, y el rey cayó a tierra. Amaliquía apareció como enojado por lo que pasó y todo esto, y entonces siguió haciendo como su pantalla de que él estaba del lado del rey, que estaba muy afligido por eso que pasó y que hay que perseguir al asesino, pero en realidad se logró su plan, que era entonces ser él el rey, porque ya él era el segundo en mando. Y también hasta logró convencer a la reina. La convenció de que él no era culpable, de que él era el bueno, y hasta ella también se casó con él. Todo este mal pudo llevarlo a cabo este hombre llamado Amaliquía, porque era un hombre muy diestro para lo malo. Hay personas que aprenden cómo hacer daño, aprenden cómo engañar, aprenden cómo convencer a los demás también a hacer lo malo. Y este es el ejemplo de Amaliquía. ¿Qué diferencia entre Amaliquía y Moroni? Moroni, un hombre de Dios, un hombre enfocado en que su pueblo fuera libre, en que las familias fueran protegidas, en que todo el mundo adorara a Dios y tuviera su libertad de adorar a Dios, mientras Amaliquía solamente quería poder y autoridad, solamente quería hacer daño, e iba a obtener ese poder y autoridad a toda costa, sin importar que tuviese que matar o traicionar a cualquier persona. Así vemos cuántas personas hoy en día han escogido el bando contrario a Dios, están dispuestos a hacer daño. Muchas veces están entre nosotros, están en nuestros trabajos, están en nuestras universidades, en las escuelas. Hay muchas personas que se dejan guiar por el enemigo y su deseo realmente es hacer daño, obtener poder y autoridad y maltratar a todo aquel que sigue a Jesucristo, hacer burla de las cosas en las que creemos y luchan contra las libertades que tan difícil ha sido obtener. En cada país, en cada nación, hay personas que se han esforzado mucho por garantizar las libertades, la libertad religiosa, la libertad de religión. Pero también, por otro lado, hay muchos líderes que han crecido mucho y que su plan realmente es destruir esas libertades. Y lo hacen burlándose de nosotros y también logran obtener aprobación de personas que dictan leyes que van en contra de los principios cristianos que nosotros hemos luchado tanto por defender y por seguir. Hermanos, las guerras entre los lamanitas y los nefitas duran muchos años. Más adelante les invito realmente a que sigan estudiando los demás capítulos, porque por razón de tiempo no voy a extenderme a tocar cada una de las estrategias, de las situaciones que ocurrieron en las guerras, sino más bien lo que me interesa es que podamos entender de que estas guerras se pueden aplicar en nuestras vidas, que se lleva a cabo una guerra constantemente espiritual entre Satanás y Dios, entre los que siguen a Dios y los que adversan a Dios. Es un ejército muy grande, invisible para nosotros, que está luchando para que nosotros no sigamos a nuestro líder, a Jesucristo, a sus siervos y a nuestro Padre Celestial. Pero somos nosotros los que decidimos quién gana la guerra dentro de nosotros. Si decidimos que la gane Dios o si decidimos
que la gane el enemigo de Dios. Porque por más fuerza que él tenga, nunca tendrá más poder que nosotros si nosotros somos firmes en nuestra fe. Ahora, si nos debilitamos y somos como Leonte, y cuando él nos habla con palabras persuasivas para que bajemos del nivel a donde estamos y que abandonemos nuestra espiritualidad y la obediencia a los mandamientos y que bajemos a un nivel a donde él puede entonces dominarnos, entonces allí ya entonces se nos hace más difícil la defensa. El Señor está allí para ayudarnos, para pelear nuestras batallas, para defendernos, pero tenemos que mantenernos en lugares seguros, en lugares altos y no rebajar nuestras normas, no negociar el testimonio que tenemos y la convicción que tenemos y nuestra determinación de ser obediente a los mandamientos. Jesucristo vive, hermano, esta es su iglesia. Hoy en día estamos en guerra constante, en una guerra espiritual, y Satanás tiene más siervos que le sirven, más tecnología, tiene muchas cosas a su favor. Nosotros nos toca defendernos, también enarbolar nuestra estandarte de libertad, diciendo que vamos a defender nuestra fe, nuestra creencia, nuestra libertad, nuestra religión, nuestras familias, y que vamos a obedecer a Jesucristo y seguir su ejemplo para que Él pueda también luchar por nosotros y vencer a Satanás por causa nuestra. Que el Señor nos bendiga para que nuestra determinación de seguir luchando continúe, que estemos dispuestos a dar todo lo que sea necesario para mantener esa libertad con la que hemos sido hechos libres. Lo comparto en el nombre de Jesucristo.